Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar nuestros temas de la tercera unidad y espero que en su cuaderno puedan escribir y hacer su carátula y poner tercera unidad. Vamos a empezar con el tema literatura guatemalteca de 1900 a 1954. Para recordar, vamos a hablar sobre lo que es literatura. Pues literatura es el arte de expresión escrita o hablada. Durante el siglo XX, la literatura ya tomó ya fue más formal y fue más madura. Durante este tiempo, la literatura hispanoamericana aumentó considerablemente. En la literatura guatemalteca podemos decir que se volvió más creativa. Después de la Primera Guerra Mundial, el hombre se dio cuenta de la capacidad que tenía para poder influenciar en el mundo y cambiarlo, y entonces se dio cuenta de la capacidad que tenía de destrucción y cómo era que la podía provocar. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, surgió el criollismo. El criollismo, como vemos acá, es un movimiento que trata las costumbres más populares de ese tiempo y utilizando las formas discursivas o la forma de cómo hablaba el pueblo, particularmente los campesinos. Las condiciones políticas en Guatemala estuvieron profundamente limitadas a las dos dictaduras que hubieron a principios de ese siglo. Estas dictaduras fueron las de Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico. La revolución de 1944 trajo esperanzas creativas y por lo tanto mayores libertades creativas en el ámbito artístico, ya que en ese tiempo no había libertad de expresión, no había ni libertad de periodismo. Entonces, en esta revolución surgieron estas esperanzas. A inicios del siglo XX llegaron al país múltiples corrientes creativas que influyeron en los escritores guatemaltecos. Uno de los autores guatemaltecos destacados de 1920 a 1954 fue Carlos Wild Ospina. Él nació en 1891 y murió en 1956. Él fue uno de los pioneros de la literatura criollista, que fue la que mencioné con anterioridad. Participó en la resistencia contra el dictador Manuel Estrada Cabrera hasta su derrocamiento en 1920. Él fue fundador de varias revistas literarias, de periódicos y también fue columnista. Después podemos hablar de Flavio Herrera, que él nació en 1895 y murió en 1968. Él fue parte del movimiento criollista durante la Revolución de Octubre y también fue embajador de Guatemala en Brasil y Argentina. Una de sus obras más importantes se titula El Tigre. Otro de los escritores importantes de esa época fue Miguel Ángel Asturias. Él nació en 1899 y murió en 1974. Yo creo que todos han escuchado sobre Miguel Ángel Asturias. Hay libros, hay colegios que llevan su nombre, ya que es un personaje muy importante en Guatemala. Él fue un escritor, periodista y diplomático ganador del Premio Nobel de Literatura en 1964. En sus obras, él mostró que tenía un conocimiento profundo sobre la sociedad indígena. Hablaba sobre sus tradiciones, sus costumbres, y él decía que debía de conformarse una identidad local.
Una de sus obras muy importantes fue El Señor Presidente. Describe la vida sobre la dictadura o bajo la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. Después podemos hablar de Luis Cardosa y Aragón. Él nació en 1901 y murió en 1992. Él fue uno de los intelectuales más relevantes del siglo XX. Fue un artista vanguardista que experimentó constantemente nuevas formas de literatura y fue muy creativo. La revolución de 1944 para él fue un punto muy importante y fue un acontecimiento que para él desarrolló un cambio, generó un cambio muy grande en temas artísticos y culturales. Una de sus obras importantes fue la Revista de Guatemala. Y por último podemos hablar de Mario Monteforte Toledo. Él nació en 1911 y murió en 2003. Su obra criollista indigenista denota la influencia de una labor sociológica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él realmente entendió y sobre todo le prestó atención a las relaciones de poder que habían, en donde se hacía mucha diferencia y muchas desigualdades entre el pueblo indígena y entre los demás integrantes de la sociedad. Y para él esto fue muy importante. Él se interesó mucho en la marginación de los indígenas. También en 1954 él participó en la persecución del dictador Carlos Castillo Armas. Después él tuvo que emigrar a México y vivió allí durante 35 años. Después podemos hablar de Luz Méndez de la Vega. Ella nació en 1919 y murió en 2012. Si pueden ver, es la única mujer de la que vamos a hablar aquí en este tema, porque es la única mujer que figura en este tema. Entonces es muy importante que las mujeres también tengan un empoderamiento y puedan ser escritoras como lo han sido los otros, como han sido los varones, que nosotras como mujeres podamos empoderarnos y podamos redactar y hacer literatura muy buena, ¿verdad? Entonces, Luz Méndez de la Vega es una de las autoras feministas más relevantes del siglo XX. Fue una actriz, poeta, periodista y en 1944 recibió el premio a la literatura de Miguel Ángel Asturias. Un dato muy interesante de ella es que dedicó mucho tiempo de su vida para recopilar los datos de otras mujeres guatemaltecas que también fueron autoras. Entonces ella quiso dedicarse a recopilar estos datos. Este es el tema de esta clase. Espero que ustedes lo hayan entendido y también espero que si tienen alguna duda me la hagan llegar por Skype. Estos temas son muy importantes que los podamos entender, sobre todo porque la literatura de Guatemala es muy pobre. Han habido pocas personas que han escrito y que haya sido relevante. Entonces es muy importante que en ustedes quede esa inquietud de que puedan en primer lugar leer autores guatemaltecos y en segundo lugar que puedan empezar a hacer sus propias redacciones. Muchas gracias y fue un gusto haber compartido con ustedes.